Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra serie de Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Ya terminamos, gracias a Dios, los primeros 2 capítulos de Hebreos. Ahora vamos a leer estos primeros 6 versículos. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a orar, hermanos. Padre, te necesitamos. Háblanos, Señor, te lo rogamos. Estamos muy necesitados de ti. Estamos sedientos, Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, el alma nuestra. Háblanos. Derrama esta agua que saciará nuestra sed. Abre nuestros corazones. Habla con poder en esta tarde, te lo rogamos. Unge este sermón. Llénanos de ti. Te lo rogamos por amor de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Seguramente en diversas ocasiones han tenido la oportunidad de ir por la calle y ver algunos edificios muy hermosos, ¿verdad? A veces vamos por aquí por el Pedregal de San Ángel y vemos casas muy grandes y muy bellas. En otras zonas también, hacia Polanco, hay edificios muy majestuosos. En San Ángel, en Santa Fe, en el centro de la Ciudad de México. Y vemos estos edificios y nos admiramos del edificio. Y a veces nos viene la pregunta: ¿quién lo habrá construido, verdad? ¿Quién lo habrá diseñado y lo habrá edificado? Pero también hay veces que pasamos por calles y vemos casas cayéndose, ¿cierto? Vemos casas destruidas, casas a lo mejor hasta holladas por ladrones, por vagabundos, casas totalmente abandonadas. Pero no así con Cristo. En esta tarde aprenderemos que Cristo edificó una casa, la cual somos nosotros, y Él es fiel sobre esta casa. Cristo edificó una casa que somos nosotros, y Él es fiel sobre esta casa. Es maravillosa la providencia de Dios, en donde en el primer culto aprendimos que Cristo es esta roca firme sobre la cual está edificada su casa. Aprendimos que Dios nos ayuda todo el tiempo. Y en este segundo culto, capítulo, poquito antes, empieza a hacer comparación con los ángeles, ¿cierto? En donde demuestra que Cristo es muy superior a los profetas y muy superior a los ángeles. Ahora se dispone a hacer otra comparación. Y es que recordemos que el autor está escribiendo a cristianos, mayormente judíos, que se están volviendo atrás, están volviendo a los rituales, están volviendo a las tradiciones de los judíos, ignorando o no tomando en cuenta que Cristo y su obra son suficientes.
pero ellos están volviendo atrás y se están distrayendo. Así que ahora se dispone a comparar a Cristo con Moisés y demostrar la superioridad de Cristo por encima de Moisés. Pero este autor debe de hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto, pues él sabe que si a alguien aprecian demasiado los judíos, es a Moisés. Bien, una vez más, él comienza llamando la atención a los oyentes hacia Cristo. Los insta a poner sus ojos en Cristo, a no distraerse con los rituales, a no distraerse con la persecución que estaba habiendo y por la cual muchos estaban diciendo: no nos conviene estar aquí. Estar aquí implica persecución, estar aquí implica sufrimiento. Y entonces les dice: miren a Cristo. Y comienzan llamándoles de tres maneras muy interesantes. En el versículo 1 comienzan llamándoles hermanos. Dice: por tanto, dice hermanos. Recordemos que en el capítulo anterior nos ha dicho que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿verdad? Y por eso comienza llamándoles hermanos. Les llama santos. Cristo Jesús los ha hecho santos. Y por eso, porque Él los ha hecho santos, no se avergüenza de llamarlos hermanos. También les llama participantes del llamamiento celestial. Y es muy interesante. ¿Cuál es este llamamiento celestial? Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4. Efesios 4, 1 y 4. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en el versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. De este llamado es del que está hablando. Hemos sido llamados a una misma esperanza todos nosotros. Y entonces le está diciendo a ustedes: hermanos, hermanos santos, hermanos santos, que hemos sido todos llamados a una misma esperanza. Y les dice: fijen sus ojos en Cristo. No se distraigan. Vale la pena hacer la pregunta retórica en este momento: ¿con qué pudiéramos estarnos distrayendo? ¿Con qué pudieras tú estarte distrayendo en este momento de tu vida? ¿Con el trabajo? ¿Con una persona tal vez con la cual no deberías estarte distrayendo? ¿Con los afanes del hogar, de la escuela? ¿Con qué te estás distrayendo? Pues el autor, Dios, está diciendo: no te distraigas, fija tus ojos en Cristo. Y es de notar que aquí, en vez de decir considerad a Jesús o considerad a Cristo, dice considerad al apóstol y sumo sacerdote. Ya ha usado anteriormente en el capítulo 1 y 2 otros términos para hablar de Cristo. Yo uso el término el Hijo, ya usó el término Jesús, pero aquí le llama apóstol y sumo sacerdote. Un par de versículos antes ya lo llamó sumo sacerdote, aquí ahora le llama apóstol. Y es importante que distingamos que hay una gran diferencia entre los apóstoles de Jesús y Jesús como apóstol. Y es que la palabra apóstol se usa para hablar de un enviado. Es alguien que fue enviado con un mensaje específico y que debe ser fiel a ese mensaje. Tiene el sentido de un embajador, alguien que fue investido con la misma autoridad que el que está enviando el mensaje. Por eso le llama a Jesús nuestro apóstol, el que nos trajo este mensaje principal, aquel embajador del Dios y Padre de todos nosotros.
y este sumo sacerdote. Ahora también es interesante porque con estos dos términos debe traer a la mente de aquellos que están escuchando el mensaje o que lo están leyendo a alguien en particular que está a punto de mencionar: un apóstol y un sacerdote. Dos personas contemporáneas y que eran hermanos, Moisés y Aarón. Moisés fue apóstol del Señor y profeta. Fue enviado del Señor con un mensaje. Fue enviado a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y Aarón fue investido sumo sacerdote. Y aquí con esta expresión el autor de Hebreos está diciendo: Cristo cumple de manera plena el apostolado y el sacerdocio, pero mucho mayor, mucho más pleno, mucho más superior de lo que lo hicieron Moisés y Aarón. Esto es lo que está diciendo al llamar a Jesús nuestro apóstol y sumo sacerdote. Las diferentes funciones combinadas de ellos dos quedan combinadas y cumplidas en Jesús, en su obra. Jesús es mucho más grande que ellos dos. Ya pasando al versículo 2, ahora comienza ya a hacer la comparación y declara que Cristo Jesús es fiel, pero no sin antes reconocer que Moisés también fue fiel. Dice el versículo 2: el cual, hablando de Cristo Jesús, es fiel al que le constituyó. Y continúa diciendo: como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Esta es una acción muy sabia del autor, pues se tiene que ir con cuidado por lo que ya mencionamos, para llegar poco a poco al punto que él quiere demostrar de que Jesucristo es mucho más, infinitamente superior a Moisés. Pero por eso se va con cuidado. Por eso también reconoce que Moisés también fue fiel. Y de hecho lo hace haciendo una cita indirecta de las Escrituras, del libro de Números, capítulo 12, versículos 6 al 7, en donde dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y en el 7 dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El autor está citando números de manera indirecta para decir: Jesús es fiel, Moisés también fue fiel. Reconoce que Moisés fue fiel y Jesús es fiel. Dice: Jesús es fiel al que le constituyó. Dios, el Padre, constituyó a Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Mientras que Moisés fue fiel, dice, en toda la casa de Dios. Aquí es muy importante identificar que la palabra casa, el autor la está usando de manera figurativa. No está hablando de una casa literal, no está hablando del tabernáculo tampoco, sino se está refiriendo a la familia de Dios. Moisés fue fiel al ministrar al pueblo de Dios en el desierto durante 40 años. Es decir, Moisés lo hizo bien. Moisés administró bien este tiempo. Moisés sirvió muy bien al Señor. Él fue fiel. ¿Cómo lo hizo todo en ese momento? ¿Sí? Fue fiel al Señor en su servicio. Ahora viene la pregunta: entonces, ¿qué diferencias vemos entre Moisés y Jesús? Y el autor entonces procede a responder en el versículo 3. La diferencia no está en la virtud de la fidelidad, sino que ambos están en diferentes categorías. Es decir, no hay comparación. Y procede el autor a usar un ejemplo del ámbito de la construcción. Vamos a ver este versículo. Dice: por tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ok, hace rato les ponía el ejemplo, les preguntaba de cuándo vemos diferentes construcciones. No sé si alguien conoce al arquitecto Calatrava, un gran arquitecto. Ha hecho edificios
majestuosos. En España, muchísimos, en Valencia, en Madrid. Él hizo el World Trade Center en Nueva York. Están majestuosos, están impresionantes. Y cuando uno ve esos edificios, se admira del edificio. Y si tuviera al diseñador y el arquitecto a un lado, le diría: oye, amigo, está increíble tu edificio. Si tú ves una casa muy bonita, a lo mejor le preguntas al dueño, si lo conoces: oye, ¿quién la hizo? No, le hice yo. Oye, muchas felicidades, te quedó hermosa. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano gemelo construyó su propia casa y está bonita. Y yo muchas veces le he dicho: hermano, tu casa te quedó muy bonita. Pero yo no voy a la casa y le digo: oye, casa, estás hermosa. No tiene sentido. La honra no la tiene la casa, la tiene el que la construye. Esto es el ejemplo que está dando. La honra, la gloria, la felicitación la tiene el constructor, el arquitecto, el diseñador. No la tiene la casa misma. Y esta es la comparación que empieza a hacer el autor. Dios es el arquitecto, Jesús es quien la edifica, y Moisés es parte de la casa. Por eso dice, es muy diferente, son diferentes categorías. Repito el versículo, dice: porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Aquí está llamando a Moisés casa. Está diciendo que Moisés es parte de la casa. Está diciendo, y el que hizo, el que edifica esa casa, tiene mayor honra. Eso no significa que Moisés no tenga honra. En ningún momento le quita honra a Moisés el autor. Y de hecho, Dios honra a Moisés en diferentes maneras a lo largo de su vida y en diferentes ocasiones. De hecho, de todos en la Biblia leemos que fueron sepultados, pero de Moisés se dice que Dios le dio entierro. Hubo una honra especial, hubo un lugar especial que Dios le dio a Moisés. Y el autor no está diciendo en ningún momento que Moisés no tenga honra, solamente está diciendo son cosas muy diferentes. La honra de Jesús es muchísimo mayor. Él es quien está sentado a la diestra de Dios, no Moisés. Por medio de él fue que Dios hizo el universo, no de Moisés. Es lo que está haciendo el autor en este momento. Por eso decimos que al hablar de Jesús y hablar de Moisés es hablar de categorías muy diferentes. Ahora, dice el versículo 4: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí el autor está dando este versículo, digamos, explicativo, como si hubieran unas paréntesis. Dice: porque toda casa es hecha por alguno, es decir, la casa no se hace sola. Dice: y el que hace todas las cosas es Dios. Es decir, el que hace esta casa, el que hizo esta casa y el que edifica esta casa es Dios. Pero es maravilloso porque también nos acaba de decir que el que edifica la casa es Cristo Jesús. Y entonces, de alguna manera, el autor nos está llevando una vez más a un terreno en donde no nos queda de otra más que reconocer que Jesucristo es Dios. Este es el argumento lógico: apuntar a la divinidad de Cristo. Dios es el creador, ok, y ha creado las cosas por medio de Cristo. Luego entonces, Cristo es Dios. Y luego seguimos al siguiente versículo, versículo 5. Vamos a leer versículos 5 y 6. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí una vez más el autor vuelve a citar Números 12 como lo hizo hace rato, y llama a Moisés siervo. Fíjense,
en el versículo 5, dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Ya leímos como decía Números 12. Dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Aquí está citando una vez más y está llamando a Moisés siervo. Y cabe mencionar que esta palabra siervo no es un título para hacerlo menos, como para decir: ay, él solo es siervo. No, al contrario, es un título de honra. Es un título que habla de que hace bien las cosas. La palabra que se usa es terapón en el griego, que nos habla de alguien que voluntariamente está al servicio de otra persona y que lo hace de manera fiel y digna. Lo hace bien. Moisés fue un profeta y siervo, y como profeta prefiguró a un profeta mayor y definitivo, que sería Jesús. Por eso dice: fue fiel como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Hermanos, era necesario que Moisés fuera fiel a todo lo que Dios le mandó para que se entendiera el evangelio en la administración del tiempo de Moisés, para que gente fuera salva por medio de Cristo, digámoslo así, en la época de Moisés, para que Moisés mismo fuera salvo por la obra de Cristo. Era necesario que se hicieran bien las cosas como Dios les mandó. Era necesario que se hicieran los sacrificios como Dios les mandó, que se hiciera el tabernáculo como Dios lo mandó, que se llevara a cabo la ley como Dios la mandó, porque si no era así, no iban a ser capaces de ver a Cristo. Por eso era necesario que Moisés fuera fiel. Por eso en ningún momento el autor de Hebreos denosta a Moisés, ni dice él no fue fiel. No, dice sí fue fiel, y era necesario que fuera fiel como siervo. Pero hay una razón, dice, hay una razón por la que Moisés tenía que ser fiel, y dice: para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué se iba a decir? El evangelio. Se iba a traer el evangelio, y era necesario que Moisés fuera fiel como siervo para que fuera traído el evangelio en un futuro. Aquí nos deja claro entonces que Moisés fue fiel en la casa, pero después dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa, la cual somos nosotros, dice. La gran diferencia que hace el autor entre Cristo y Moisés es que Cristo es el hijo que creó la casa y es dueño de ella y la está edificando. Moisés es parte de la casa, pues dice: esa casa somos nosotros. Entonces aquí podemos ver lo que ha venido diciendo. Dice: Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas por medio de Cristo. Cristo tiene mayor honra que Moisés porque Él está edificando la casa. Esa casa somos nosotros, y Cristo es fiel edificando esta casa. Cristo es fiel edificándote a ti y a mí. Cristo es fiel todo el tiempo edificándonos. Así como decíamos en el sermón de la mañana, Dios nos está ayudando todo el tiempo. En este sermón podemos decir: Dios nos está edificando todo el tiempo. Dios creó su casa, la cual es su iglesia. Cristo creó su casa, la cual es su iglesia, por medio de su obra perfecta. Y Él está edificando esa casa. Vamos a ver cómo lo dice, cómo lo expresa el apóstol Pablo, en otras palabras, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, si me quieren acompañar. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9. Es muy interesante porque usa términos muy similares. Yo les he dicho varias veces que yo me inclino a pensar que el autor de esta carta a los hebreos es el apóstol Pablo. Dice aquí, primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté,
Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿A quién podemos meter en este ámbito, en este versículo, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en el pasaje de hoy? A Moisés, ¿verdad? ¿Sí? Dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dice, y vosotros sois labranza de Dios. Y dice, edificio de Dios. Somos edificio de Dios. Así lo explica en estos términos el apóstol Pablo. Vemos después cómo dice la segunda parte del versículo 6, regresando a Hebreos. Termina, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Y dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo sabemos que somos parte de esa casa que está siendo edificada por Cristo? Si retenemos nuestra fe. Recordemos, una vez más el autor está hablando a estos cristianos que están siendo tentados a abandonar, a regresar a aquello de lo cual habían sido sacados. Y les está diciendo, si verdaderamente ustedes son parte de esta casa, de este edificio construido por Cristo, retengan la fe, mantengan la confianza, no abandonen, aguanten. Y es lo que está haciendo durante toda la carta. Mantengan una esperanza y gloríense en esa esperanza. ¿Cuál esperanza? La resurrección, el regreso de Cristo, la fidelidad de este buen edificador. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, que el que nos edifica, que es Cristo, es fiel. Esta es la fe que deben retener y en la que se deben de gloriar, que Cristo nos está edificando fielmente. Repito, en la mañana vimos cómo Cristo es la roca. Es la roca de esta construcción. Él es la piedra angular de esta casa que somos nosotros. Pero ahora vemos que no solo Él es la roca sobre la cual se levanta su preciosa iglesia, sino que también Él mismo le está edificando. Cada cosa que sucede en esta casa, en su iglesia, cada persona que es añadida, cada prueba, cada victoria, cada reto, cada dificultad, todo, absolutamente todo es Cristo edificando a su iglesia. Como decía el salmo que leímos al principio, si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabaja el que le está tratando de edificar. Es Cristo el que edifica. Así como veíamos, Dios está ayudando a la iglesia todo el tiempo. También en este momento, de acuerdo a este pasaje de Hebreos, podemos asegurar que durante estos 13 años de nuestra iglesia local, si algo se ha logrado, es Cristo edificando su iglesia. Si en algo hemos fallado, a pesar de eso, a pesar de nosotros, aún con eso, Cristo permanece edificando a la iglesia. Cristo permanece fiel edificando. Cristo está todo el tiempo edificando a la iglesia. Si hay victorias, es Cristo edificando a la iglesia. Si han habido aciertos, es Cristo edificando a la iglesia. Si hay logros, es Cristo. Una excelente decisión del pastor, un aplauso al pastor, no, es Cristo. Qué buen curso de verano, Pablito, no, fue Cristo. Lo hicieron bien, muchachos, es Cristo. Todo, absolutamente todo es Cristo edificando su iglesia. Así de igual manera en tu vida personal. No hay nada de lo cual podamos gloriarnos. No podemos decir, bueno, es que yo ya soy muy bueno, muy buena, yo ya no veo esto, yo ya no hago esto, soy muy lindo con todos. No, ¿sabes qué? Si eres algo, es por Cristo. Se trata de Cristo. Cada logro, cada éxito que tienes es Cristo. Cada triunfo, cada proyecto, cada buena idea que tienes, cada crecimiento en tu vida personal, espiritual, laboral, profesional,
académica, Cristo, Cristo, Cristo. Él lo es todo y en todos. Cristo no ha abandonado a su iglesia, no ha abandonado esta casa como esas casas que vemos abandonadas en algún lugar. No, Cristo no abandona ni abandonará nunca a su iglesia. Nunca abandonará esta casa que somos nosotros. Tenemos entonces la confianza que podemos retener y la esperanza en la que nos podemos gloriar de que Cristo es la roca de su iglesia y que Cristo está edificando a su iglesia y que jamás abandonará a su iglesia y que la iglesia jamás se va a ver como un edificio destruido ni abandonado. Él es nuestro edificador. Cristo ha edificado una casa y esa casa somos nosotros y Él es fiel sobre esta casa. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Dios, una vez más por tu palabra. Y en particular venimos en este momento a darte gracias por tu fidelidad. Gracias, Cristo, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por Cristo. Gracias porque estás edificando tu iglesia todo el tiempo. Gracias por estos 13 años, Señor, que has trabajado para edificar esta iglesia local y porque sigues edificando y seguirás edificando. Y tenemos esa esperanza, Señor, que no depende de un hombre, ni de dos, ni de tres, ni de nadie, sino de Cristo. Y esa es la fe que retenemos y esa es la esperanza en la que nos gloriamos, que todo es por Cristo. Y todo es para Cristo. A ti te damos la gloria, oh Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.